Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, pero ya. Qué bueno, qué bueno. Jennifer, ¿tenés problemas con el audio? Ok. Bueno, muchachos, buenas noches. Yo sé que, bueno, buenas tardes todavía, ¿verdad? Sé que todavía nos faltan dos personas, porque creo que Catalina se conecta, bueno, ahora tres. Creo que Catalina se conecta en un ratito y Eddie me imagino que se conectará en el transcurso de la reunión. Bueno, esperemos por lo menos a la otra compañera que debe tener nada más el problemita del audio. Ah, bueno, ya veo que está Jennifer, pero no sé. Ah, bueno, no fue que creo que. Ujú. No sé si Jennifer probaste también con la configuración del audio, si le conectaste unos audífonos después, a veces ese es el problema que por lo menos da muchas veces, porque asumo que sí nos puedes escuchar. Ok, incluso si te salís y ya sin audífonos y vuelves a entrar, posiblemente se te solucione, o si cambia la configuración. Ok, ok. Tal vez Jennifer, como sé que ahorita no nos puedes hablar, pero la semana pasada lo que hicimos fue como, bueno, aparte de la presentación de todos, ver un poquito como una parte introductoria de qué son finanzas, hablar un poquito de algunos conceptos que nos van a servir durante el curso y que posiblemente le van a servir a ustedes durante la maestría, porque son temas más contables. Entonces, eso es como para ponerte un poquito en contexto. Ya creo que todos tienen acceso a la plataforma. Ya les cargué también la reunión. Hace unos días le cargué la reunión de la semana pasada. Si gustan, vamos. Ok, ok, perfecto. Tal vez, bueno, vamos a. Bueno, ya se salió. Y Gabriel, démosle un par de minutos a los compañeros a ver si tienen chance y No hay ya, problema, profe. ya seguimos. Perfecto. Pura vida. Pero ya.
Bueno, me parece que ya le hemos dado como bastante tiempo a los compañeros. Entonces, Claro, profe. sí, más bien, qué pena, sigamos. Démosle, démosle. Ok, aquí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? No, 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 nada. perfecto. No, señor. Ujú. Ahora, ahora sí se debería. ¿Qué? Ahora sí, listo. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, no, eso todavía sí. No, presentación. Ujú. Aquí yo creo que, Gabriel, la semana pasada habíamos hablado un poquito de los estados financieros, los que tenemos, ¿verdad? Los estados financieros, si nos vamos por normativa, si nos vamos a la NIC 1, que es la Norma Internacional de Contabilidad 1, nos dice que para hacer contabilidad tenemos que tener siempre el balance general, que ahí vamos a tener activos, vamos a tener pasivos, vamos a tener patrimonio, el estado de flujo de resultados, perdón. En este estado de resultados es donde vamos a tener los ingresos y los gastos, básicamente. Y el estado de flujo de efectivo, que ahí nos van a decir dónde se va el dinero que tenemos durante el periodo, dónde se fue el dinero, si lo hicimos, si lo metimos en actividades de operación, de financiamiento, eh, o de operación, financiamiento y de, ahí se me fue la otra. Bueno, son tres operaciones que tenemos. Ya la otra la vamos a ver un poquito más adelante. Y está el estado de cambios en la situación financiera o estado de cambios en el patrimonio. Ahí, por ejemplo, esto puede ser tan grande o tan pequeño, puede tener movimientos tan grandes o tan pequeños como si lo vemos en una sociedad, posiblemente esto casi que no va a tener ni siquiera cambios. Entonces, por ejemplo, si la sociedad se fundó con 10 acciones y cada acción costaba, por decirles algo, 10.000 colones, al final el patrimonio son 100.000 colones. La única forma que esto se pueda cambiar es que hayan disminuido las acciones o que hayan aumentado acciones. Entonces ahí es donde vamos a ver ese efecto. Y también habla de otro punto, que estos son como los reportes sectoriales o lo que nosotros se le llaman, en algunos lados se le llaman memorias, o otros lados, o regularmente en Costa Rica le decimos notas a los estados financieros. Y también tenemos informes trimestrales e informes anuales. Esto generalmente, vamos a ver, regular todas las contabilidades, o sí, en todo lugar se cierra todos los meses. Se hace la contabilidad todos los meses y digamos es una parte normal de lo que se hace en una contabilidad. En algunas empresas hacen cortes, entonces hacen tal vez cortes trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, y obviamente se hace la parte anual. Estos informes trimestrales o que son de medio periodo, que son ahí recurrentes, es por algún requerimiento tal vez en específico. Tal vez como para ponerles un ejemplo de esto, hace el mes pasado. El mes pasado me pidieron los estados financieros con corte de septiembre para presentarlos al banco porque ocupábamos una línea de crédito. Entonces, esto ya es como un cierre, digamos, normal. Hay que hacerlo comparativo con el año pasado y todo el tema. Y esto es para mandárselo al banco, que puedan ver cómo está la empresa actualmente y cómo está el año pasado para poder hacer sus valoraciones de riesgos. Y ya ellos definen si nos pueden dar el crédito o no. Entonces, también es como para ponerles un ejemplo de este caso. Aquí también tenemos el análisis financiero, que dice que es un estudio de las relaciones y las tendencias y la posición financiera. Entonces aquí vamos a determinar qué es lo que queremos hacer, determinar si estamos bien o no con respecto al mercado. Entonces aquí dice que se descubre la información de que de una u otra forma es captada por el lector de los estados financieros, se traduce la información que contiene los estados financieros. Ah, ok. Es que llegó mi hija para que les diga que tiene una postalita de una mariposita. Perdón.
Entonces, aquí dice que se traduce la información que contiene los estados financieros a un lenguaje entendible. Esto es, tal vez yo cuando hablo esta parte de se traduce la información a los estados financieros, eh, muchas veces la gente le tiene miedo a la contabilidad y ve cosas eh, que dice, bueno, yo no conozco nada de esa empresa, ¿cómo yo voy a entender los estados financieros o cómo yo voy a entender lo que dice la información? Para esto, y tal vez lo vayamos a ver, sí, tal vez lo podemos ver más adelante, tal vez es un poco más contable, pero tal vez lo podemos ver más adelante. eh, Existen las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ahí nos va a decir, por ejemplo, eh, si tengo un inventario, váyase a la NIC 2. Si tengo inversiones, váyase a la NIF 9. Lo que quieren estas normas para no, porque son un montón y realmente comprenderlas a veces son muy complejas, a veces son demasiado técnicas. Entonces, lo que buscan estas normas es básicamente que si yo voy a agarrar un estado financiero en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en México, en España, en donde sea, yo pueda entender lo que estoy viendo. Entonces, vamos a encontrar en los estados financieros la misma información. Si, por ejemplo, no es que vamos a irnos a, no sé, a China y en China no registran activos. No, no. Eso es un tema uniforme que se hace en todo el mundo. Y por eso es que viene esta parte que viene siendo así. Tal vez, Gabriel, como para verlo, incluso en Amazon, Amazon no usa las NIC. Amazon usa las US GAAP, entonces que ya son una normativa interna o una normativa ya específicamente de Estados Unidos, que tiene relación, sí, que incluso hay cosas que si agarramos la NIF y lo que agarramos la US GAAP vienen siendo muy parecidas, sí. Hay algunas diferencias, porque hay algunas diferencias en algunas cosas, por ejemplo, ¿en qué puede haber diferencias? En las empresas estadounidenses que están en Estados Unidos, que están ahí, ellos manejan los contratos de los trabajadores, entonces le hacen un contrato a X cantidad de plazo. O incluso cuando una persona se va de la empresa, le dan toda su pensión, su liquidación y todo esto, ¿verdad? Se lo dan cuando ya cumple su edad y ahí es cuando uno ve que vienen el montón de extranjeros, el montón de estadounidenses y se vienen a ver a Costa Rica y uno dice, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué se vienen a vivir aquí? ¿Cómo es que alguien agarra, deja todo allá y se viene a vivir aquí? Es que vienen con mucho dinero, incluso eh, esto lo había visto creo que en un documental de Enron, una persona que decía, yo trabajé en Enron, que era una empresa muy, muy grande en Estados Unidos, y dice, y mi liquidación, mi pensión o mi retiro, lo que me tenían que dar eran $480,000. Y uno, y bueno, ok. Y era una persona que trabajaba instalando tal vez, o sí, haciendo instalaciones de cables o instalaciones de temas de electricidad. Entonces uno dice, bueno, sí, la cantidad de dinero que se maneja es muy grande. Pero digamos, esos son temas puntuales donde podemos ver qué diferencias entre las NIF y el US GAAP. O como también como si lo queremos ver en temas de inversiones. En Costa Rica manejamos inversiones muy, muy, muy básicas. Entonces, cuando decimos es que estamos invirtiendo, sí, tenemos un CDP. No, no es que tenemos acciones en Amazon, no es que tenemos acciones en empresas eh, que están en Wall Street. Eso ya es diferente, ¿verdad? Por eso la parte que dice que se traduce. También dice que se predice la información porque se usa información histórica. ¿Y esto para qué lo usamos? Para definir, para analizar temas puntuales. Por ejemplo, yo siempre me voy a un caso casi que el ejemplo más básico y el ejemplo más fácil para entenderlo. Si tenemos una empresa eh, que ya tiene años en el mercado y tenemos que ver tenemos que hacer el presupuesto, nos vamos a basar en el presupuesto del año pasado. ¿Qué fue lo que vendimos el año pasado? ¿Cuánto fueron nuestras ventas? ¿Cuánto fue nuestra ganancia? Perfecto. Ahora, ¿qué viene? Vamos a proyectar nuestros ingresos.
Ok, tenemos las mismas condiciones. Va, bueno, tenemos las mismas condiciones, pero estamos metiendo un producto nuevo. Y no, tenemos que meterle tal vez un poco de inversión de este lado. Tal vez tenemos que comprar activos, pero esto tiene que implicarme o debería implicarme que voy a tener más ingresos. Bueno, si tengo más ingresos, tengo que presupuestar que voy a pagar más impuestos. También. Si tengo que abrir una operación nueva, posiblemente tengo que presupuestar que tengo que contratar más personas. Y a esas personas tengo que darles una computadora, tengo que darles, y pagarles un salario, tengo todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso digo que esto viene en una parte que es una fase histórica. Sí, sí tiene una base histórica. Y aquí, digamos, que el ejemplo, por eso les digo que que el presupuesto es como un ejemplo básico y lo más fácil para entender esto, pero también podemos verlo en otros aspectos que son más de riesgo. Eh, por lo menos en donde yo trabajo, hay un compañero carguísima, que es de la parte de riesgos, carguísima es. Entonces llega él, saca, yo llego y le digo un día, Manfred, ocupamos sacar cuánto está pagando el asociado ahorita, cuánto estaba pagando hace un año el asociado en un crédito hipotecario y ahora cuánto está pagando con el incremento de la tasa básica pasiva. Entonces yo le digo, ¿cómo lo hace? Le digo, ¿cómo lo hacemos? Me dice, no, no, yo saco los reportes, voy a sacar un reporte de la caja, voy a sacar la tasa básica pasiva promedio de todos los días durante los últimos 6 meses y voy a tirar proyecciones. Tiene sistemas también, ¿verdad? Para sacar las proyecciones. Entonces él puede llegar y decir, ok, la tasa básica pasiva hoy es un 6,90 por decir una cosa. Y entonces él me dice, este es el punto medio. Lo más que va a llegar es a un 7,8, pero lo menos que va a llegar va a ser a un 5,4, por decirle algo. Entonces ya viene donde podríamos manejar diferentes escenarios y vamos a decir, ok, quiero ser positivo, voy a hacer un presupuesto, voy a hacer una proyección con una tasa básica pasiva, la más baja, la del 5,4, creo que les digo. Pero si quiero hacer un escenario normal, es como cuánto está hoy. Y si quiero ya decir, quiero estresar mi cartera de crédito, quiero saber si la persona me va a poder pagar en el futuro, le va a poner esta tasa más alta. Entonces ahí es cuando vienen esos análisis que se hizo mucho, mucho durante la pandemia. Esa parte es muy, muy interesante. Y ahorita vamos a ver, y aquí nada más les estoy hablando de esto y es que no me quiero distraer mucho porque a veces me pongo a hablar más. Pero cuando hablamos de esto, digamos, hay partes que no vemos en esto. Y es, por ejemplo, la ley de usura. ¿Cuánto no se le puede rebajar a la gente ahorita por ley de usura? Y esas implicaciones que han tenido en el mercado vienen que es bastante, bastante, bastante grande. Y al final lo que dice que esto tiene que sustentar una opinión final de la situación de la empresa. Aquí yo les decía en su momento, cuando vamos a sustentar esta información final, es muy importante tener y conocer los números que yo tengo internamente. Por eso les decía, incluso aquí me sirve lo que les estaba comentando antes. Esta parte que estábamos hablando de que que nos pidieron unos estados financieros intermedios para pedir un crédito, no fue porque dijimos ocupamos un crédito para prestar más plata, no. Es, tenemos tanta plata, vamos a ver, este año nos fue bien unos meses, otros meses no tanto. Entonces lo que se quiso hacer, teníamos dos opciones. Y ahí es para que veamos el análisis que hacen, por lo menos en la parte financiera. Tenemos dos opciones. La primera era, unos meses no nos fue mal, no nos fue tan bien, entonces decíamos, no vamos a llegar a la meta. ¿Cómo hacemos para que el impacto sea menor? Ok, podemos cerrar la llave y decir, no vamos a prestar más, no vamos a prestar más del todo. En el año lo que ya tenemos disponible lo dejamos ahí, pero no nos vamos a embarcar más. O podemos decir, bueno, nuestro rol es prestar y intentar ayudar a la sociedad. Ok, yo puedo hacerlo, pero ¿qué me implica eso? Porque ahorita no tengo la plata. Ok, voy a pedir un crédito. Aquí es donde yo tengo que analizar el crédito, ¿verdad? Si el crédito me dicen
¿Cuánta tasa me lo va a prestar el banco que me lo vaya a dar? Ok, se lo voy a dar a un 5%. Ok, yo ya sé que yo mínimo tengo que ver que ese 5%, tengo que sumarle los gastos, tengo que determinar cuánto es. Buenas, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, finalmente. Perdón. Tranquila, tranquila. Aquí, Jennifer, estamos hablando un poquito, tal vez bueno, del análisis financiero de las empresas. Tal vez lo que les decía que, bueno, ya hemos visto los otros puntos, donde básicamente les decía, así para llevarlo muy rápido, que cuando hablamos de que se descubre es que aquí vemos que la información financiera es captada por el lector de los estados financieros, que se traduce, es que se hacen los estados financieros en un lenguaje donde todos los podamos entender, que vamos a tomar decisiones con información histórica. Les ponía el ejemplo de cuando tenemos un presupuesto, cuando queremos hacer un análisis un poco más profundo. Y ahorita estamos hablando de qué sustenta la opinión final. Entonces, también les estuve comentando hace un par de filminas que donde yo trabajo, hace unos meses nos pidieron unos estados financieros intermedios para pedir un crédito. Entonces teníamos de dos veces, unos meses nos fue bien colocando, otros meses no nos fue tan bien colocando. Entonces, lo que les decía era que teníamos dos opciones. Básicamente, le cerrábamos la llave y le decíamos a la gente de comercial, no pueden vender, no pueden colocar más de este monto, o pedíamos un crédito, les dábamos plata y les decíamos, vayan, intenten colocar todo lo que puedan. Eh, entonces, ese por lo menos fue la opción que se tomó. Y entonces aquí viene el análisis, ok, el banco me lo va a prestar a una tasa y yo tengo que analizar cuáles son los gastos que voy a tener y ya después decir, ok, me lo prestaron a un 5% por decirles algo, yo mínimo tengo que ir a prestarlos y para que tener mi utilidad, para pagar mis gastos, para ganar mis comisiones, para todo esto, tengo que ir a colocarlo a un 10%, a un 12%. Entonces, ese análisis es el que tenemos que ir haciendo. Tal vez, Jennifer, antes de continuar, bueno, la semana pasada nos habíamos presentado todos, ahorita somos realmente poquitos, somos solo 5 contándome a mí, entonces es un grupo bastante, bastante pequeñito. Eh, no sé si te presentas rápidamente, tal vez de dónde sos, de en qué empresa trabajas, cuál es la especialización sí, la especialización, la maestría que vas a llevar y de ahí algo más que nos quieras contar. Ok, vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Bueno, mi nombre es Jennifer Ugalde, vivo en San Rafael de Heredia. Em, Soy contadora. Em, Me desempeño como administradora financiera en la empresa. Es una empresa de desarrollo de software. Este, y los dueños son estadounidenses. Es una empresa multinacional que se llama Verix, que tiene que ver con, bueno, es una entidad financiera, tiene algunos negocios de seguros y mucho de lo que tiene que ver con análisis y manipulación de datos. Todos los clientes están en Estados Unidos. Acá solamente trabajamos como un centro de costos, y la maestría es con énfasis en finanzas. ok, ok. Ah, está bonito, está bastante interesante. Ujú, ujú. Contadora, nada más como para tenerlo ahí como consulta y solo porque yo también soy contador. Entonces, me hace gracia que vos bien una contadora está en un nivelatorio de finanzas. Sí, no sé, no me lo quisieron, convalidar, Ah, mira vos. pero sí, llevé finanzas eh, en bachillerato y llevé finanzas en la parte de licenciatura, pero no sé por qué no lo quisieron convalidar. Ok, Pero mira aquí vos. estamos, nunca está de más. Sí, 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 exacto, exacto, exacto. No, no, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Ujú.
Más bien, yo les decía a ellos la semana pasada que la parte contable y la parte financiera siempre tienen mucho ligamen. Entonces también aquí vamos a ver algunos puntos que son importantes y también conocer, ya por lo menos los conceptos vos los tenés y perfecto, pero esa parte era como también para los demás porque generalmente en estos cursos hay gente que no está relacionada con ciencias económicas y que es totalmente normal, ¿verdad? Entonces, más bien es bonito porque le generan preguntas y aportes totalmente diferentes a lo que uno realmente tal vez tiene en el día a día. Entonces es bastante interesante. Eh, Aquí, por ejemplo, por lo menos hablamos de que existen varios, bueno, hablamos de dos métodos de análisis de la información. Uno que son métodos verticales y los que son los métodos horizontales. Entonces, realmente vamos a ver las variaciones que vamos a tener, por ejemplo, los métodos verticales, la relación entre los números de un mismo periodo. Y aquí en la variación de los métodos horizontales vamos a tener de ahí las variaciones de un periodo a otro regularmente. Eh, También vamos a ver este tema que es un poquito en qué consiste el método de razones. Aquí un poquito más adelante vamos a ver las razones financieras, este tipo de cosas. Entonces, este es un método utilizado regularmente para analizar los estados financieros. Es como de las cosas más comunes que se utilizan. Eh, Está sujeto al criterio de de la persona, del personal del analista, un criterio personal, perdón, del analista. Entonces, a veces podemos decir, generalmente nos dan un parámetro, pero también el analista puede definir, dependiendo incluso de su apetito al riesgo o su entendimiento de la empresa, si es algo lógico, si es algo normal o no, ¿verdad? Tal vez hay gente que le gusta tener un poquito, le dicen, por ejemplo, tengamos una reserva de un 10%, hay gente que dice que yo no me la quiero jugar, voy a tener un 12. Entonces, de ahí es realmente a veces un criterio muy subjetivo. Entonces aquí se dice que también las razones deben ser lógicas y deben ser significativas, ya que las cifras de los estados financieros se pueden efectuar considerando las razones. Yo siempre les digo que, por ejemplo, cuando hablamos de razones financieras, esto generalmente lo vamos a estar viendo en sociedades anónimas, en las empresas muy nacionales, las que son pymes, las empresas que son pequeñitas, empresas que vienen así, incluso en empresas grandes. Pero si lo vamos a ver, por ejemplo, en una entidad financiera que esté en Costa Rica, que esté supervisada por su jefe, y todo ese tipo de cosas, no vamos a tener esto. Esto, ahí, la verdad es que no, de esto sí no vamos a tener. Ahí vamos a tener una ficha Camels. Entonces ahí nos van a decir, por ejemplo, Camel significa tiene un significado cada una de las letras. Por ejemplo, creo que la C era control, la A es activo, la M creo que era la parte de monitoreo, y ahí viene, ¿verdad? Como toda la parte y qué va significando cada uno de los temas. Esto lo hacen, tal vez no me quiero meter mucho con esto, lo hacemos con una normativa que da su jefe, que es la 2400, que es muy interesante, realmente es muy interesante, porque nos hace un análisis no solo numérico, sino también de algunas preguntas. Incluso la SOGEP da como un anexo y da un listado de las preguntas de que tal vez se tienen que ir haciendo. ¿Existe normativa para este tipo de cosas? ¿Sí o no? Vamos a ver, sí o no, y si la tiene, mándemela. Si no, vaya haga, la verdad. Entonces también viene siendo eso. ¿Es efectivo esto? Entonces también vienen que es un tema muy bonito implementarlo en una empresa o que nunca se ha hecho si lleva su rato. O sea, fácilmente determinar cuáles son esas preguntas que me aplican a mí, eh, si lleva su rato. Es realmente interesante. O sea, fácilmente podríamos estar hablando que una implementación de cero de esto en una empresa donde nunca se ha hecho puede ser un año fácilmente.
Aquí, ¿qué vamos a analizar? Aquí, bueno, estos ya son como más de los temas de las razones como tal. Entonces vamos a ver en las de inversión, vamos a ver la liquidez y la solvencia. eh, en la estructura de financiamiento, la deuda y el capital. En la de inversión y financiamiento también. Sí, la de inversión y financiamiento vamos a tener las medidas de rotación y de eficacia. Vamos a tener las de rentabilidad, las de valores de mercado. Y hay un tema que siempre les digo, tampoco es que me tienen que hacer caso al 100%, pero vamos a ver. Siempre les digo, en una empresa pueden haber muchos problemas eh, que usted puede ir resolviendo mientras no tenga un problema de liquidez. Y si usted tiene problemas de liquidez, tiene que ver cómo lo resuelve pronto. Si no puede resolverlos pronto, la empresa está en un peligro de realmente desaparecer. Puede ser una empresa exitosa, puede ser una empresa buena, puede ser una empresa grande, pero si tiene problemas de liquidez a veces muy complejo. También por eso les digo, no necesariamente me tienen que hacer caso. Usted puede tener una empresa que sea desordenada. Puede tener empresas que pierdan plata en el inventario. Puede tener empresas que tenga ambientes internos, pero son una cosa. Puede tener empresas que sean políticamente así, que sean un dolor de cabeza. Pero si no tienen problemas de liquidez, pueden ir saliendo y pueden ir resolviendo. Y aquí, por lo menos, siempre me acuerdo de un caso, una vez que yo trabajé en auditoría externa mucho rato también. Siempre me acuerdo, bueno, yo conocí uno de los colegios, pero también un amigo hacía también auditoría del otro colegio. Eran realmente dos familias que manejaban colegios y una gente lo que hacía es que, por ejemplo, las fechas donde los colegios reciben mucha plata va siendo diciembre y enero. Y lo demás va siendo más constante. O sea, ya esos son, más bien, perdón, va siendo enero, febrero. Diciembre es un mes que regularmente se cae porque lo que intentan es cobrarle a la gente durante todo el año, si son colegios privados, se les cobra de febrero a noviembre y diciembre es gratis porque me lo cobraron, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hacía una de las empresas? Iba guardando siempre, iba guardando, todos los meses hacía una reserva y esa empresa tenía la facilidad de que llegada diciembre decía, bueno, no me preocupo, vamos a ver, viene el tema, si es una empresa responsable, en diciembre hay que pagar aguinaldos y hay que seguir pagando salarios. Y hay que seguir dándole mantenimiento mientras vuelven a entrar chiquitos a la escuela, ¿verdad? Entonces, esa llegaba, hacía una provisión y en diciembre no tenía problemas. La otra, de ahí sí, pasaba muy bien todo el año, pero llegaba diciembre y decía, no tengo plata, no me está dando la plata. ¿Por qué? Porque me la comí durante el año. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, la estrategia que implementó una sí le funcionó, pero la estrategia que implementó la otra, de ahí se nos quedó. Y estamos hablando del mismo negocio que tiene características muy similares y de ahí, fueron tomas de decisiones que se tomaron en su momento. Aquí vamos a verlo incluso un poquito más adelante en la presentación. Aquí en el análisis vertical permite identificar la estructura de inversión y de financiamiento de una empresa y su coherencia con la actividad económica que realiza. Entonces vamos a tener que en este análisis vertical vamos a tomar una cuenta que si le podemos decir que va a ser una cuenta en específica contra la cuenta base o contra la cuenta madre y vamos a sacar un porcentaje. Aquí generalmente si esto más bien lo hacemos en el balance general y en el estado de resultados. Y aquí, para que quede un poquito más claro, lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí vamos a hablar que hay un análisis vertical de una empresa dedicada a la venta de vehículos. Este es, eh, este es el balance general.
o el estado de situación. Ahora le cambiaron el nombre. Entonces, tal vez para repasar algunos temitas, aquí tenemos, voy a ponerle el puntero. Aquí tenemos los activos corrientes, que como le habíamos hablado la vez pasada, son los activos que se me mueven rápido. Entonces, por eso es que tenemos los bancos, o sea, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar a corto plazo, los inventarios y tenemos el activo no corriente, que son los edificios, que son los terrenos, que son las maquinarias, que son todo ese tipo de cosas que son más a largo plazo. Eh, entonces, por eso, aquí les hago un repasito muy rápido, más bien ya casi les adelanto la tarea para otra semana, bastante sencillita, pero aprovechando que somos cuatro, vamos a verla. Entonces aquí ya tenemos la estructura de los activos y ya tenemos un monto de los activos totales. También tenemos la parte de los pasivos. Entonces aquí vamos a determinar que hay unos pasivos a corto plazo y hay unos pasivos a largo plazo. Esto nos va a dar, también vamos a ver que hay un patrimonio. Y yo siempre les digo, ok, eh, ¿cómo sabemos si esto está cuadrado? Vamos a ver el total de los activos y vamos a compararlo contra el total del pasivo más el patrimonio. Entonces, esto tiene que ser igual. Si esto ustedes lo ven en un estado financiero y no es igual, de yo no sé dónde sacaron el contador. Entonces, realmente como para que lo tengan ahí, eso es como la prueba de que ustedes digan, sí, todo esto está bien. Entonces, en estos casos, hola Catalina, ¿cómo estás? En Hola. Catalina, en este caso, voy a volverme a la filmina anterior, no sé si entraste. Aquí estamos hablando del análisis vertical, entonces vamos a agarrar una cuenta en específico, una cuenta que ahorita la vamos a ver, vamos a agarrarla y vamos a compararla o vamos a determinar cuánto representa porcentualmente contra la cuenta mayor, digamos, o contra la cuenta base. Esto generalmente lo hacemos para el balance general y para el estado de resultados. Por eso era que me estaba mencionando esta parte. Y esto es un ejemplo que hacemos con una empresa que está dedicada a la venta de vehículos. Ok, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Aquí lo que vamos a determinar es, ok, yo aquí tengo mis actividades de inversión cuando estamos hablando de estos activos y tengo actividades de financiamiento cuando hablamos del pasivo y del patrimonio. Vamos a decir que, ok, de mis cuentas de activos, mi cuenta total o el 100% de mis activos, yo lo voy a ver aquí. Y mi 100% de pasivos y patrimonio, yo lo veo aquí. Eso es lo que representa el 100%. Aquí yo voy a llegar y decir, si yo divido estos 3.200.000 entre los 3.540.000, esto es un 92%. Y aquí yo llego y digo, bueno, de los activos que tengo en plata, que tengo líquidos, tengo un 92%. Y los activos que tengo, perdón, fijos, son un 8%. Y aquí es donde vamos a determinar individualmente cada cuenta. Ok, entonces yo voy a llegar y a decir, aquí me puede servir de análisis esto. Tengo un 56% de mis líquidos, de lo que voy a tener en efectivo a futuro, eh, de a cobrar. O sea, lo tengo ahí, pero todavía no lo he recibido, ¿verdad? Entonces viene la parte donde yo, si posiblemente eh, tengo gente en cobros o tengo una parte comercial buena que está cobrando, que está analizando esto, tienen que estar así. Esos son los que están así diciendo, ya la línea de crédito a este proveedor se le va a acabar, tengo que ir a cobrarle. Señor, págueme, 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 págueme. ¿Por qué? Porque si no, tengo que irme aquí a la parte de financiamiento. Y obviamente, si yo tengo algo que me lo van a dar en el corto plazo, difícilmente yo quiero que me lo paguen luego, ¿verdad? Y aquí viene como
una máxima en estos temas que no se cumple muchas veces, pero la idea es que yo pague lo más lento posible y la idea es que me pague lo más rápido posible. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un calce de plazos, saber cuándo yo voy a tener que pagar y poder decir, voy a tener la plata en ese momento para poder pagar. Les voy a poner un ejemplo, no sin meterme tal vez en mucho detalle, pero en enero Costa Rica tiene que pagar un crédito o intereses, creo que es por por 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué está? Ya ahorita, si estamos posiblemente siendo el Ministerio de Hacienda y Banco Central y estamos diciendo, ah, no, es que no tengo la plata, posiblemente ya les agarró tarde, ¿verdad? O sea, pero ya incluso ellos ya hace posiblemente meses dicen, ok, tengo que ir guardando aquí. No tengo plata, tengo que subirle la reserva a los bancos. Tengo que empezar a meter tasas, tengo que subir tasas. Entonces, ahí vas donde vas sacando. No tengo plata, ¿qué impuesto qué impuesto me invento? De ahí, viene siendo la parte estratégica de estas entidades para ir avanzando, ¿verdad? Por eso les decía que esta parte es muy interesante, eh, pero también tiene su trampa. Y aquí era lo que les decía, tal vez devolvámonos a los puntos. Aquí estamos hablando que tenemos un 56% en cuentas por cobrar y aquí tal vez que la más significativa es el capital y tenemos deudas a largo plazo. Tal vez lo demás no es tan relevante si lo vemos porcentualmente. Entonces, ¿qué nos van a decir? Si lo agarra un analista financiero, nos va a decir, ok, la inversión de la empresa se concentra en los activos corrientes. ¿Cuánto tengo? Un 92%. ¿Cuál es la cuenta más importante? Las cuentas por cobrar. Y también tengo inventarios con un 30%. Entonces vamos a ver, veámoslo así. Esos inventarios es algo que yo ya compré, o sea, posiblemente aquí que estamos hablando de vehículos, es que posiblemente tengo vehículos o repuestos. Lo tengo en inventario, pero nadie me está garantizando ahorita que esta plata realmente me va a entrar. ¿Por qué? Porque yo para poder generar esa plata tengo que venderlo. Si no lo vendo, voy a tener un inventario grandísimo. Y eso pasa mucho, en un montón de lados. Y es cuando uno ve, aquí hablamos de una empresa de vehículos, ¿verdad? Y eso es un ejemplo hipotético, pero si lo vemos en algunas empresas, o sea, yo les puedo decir eh, cosas, me hace mucha gracia, en la empresa nosotros tenemos un supermercado, más bien, un supermercado no. Bueno, sí, no. Tenemos un supermercado, pero realmente lo que tenemos es un hotel. El hotel lo tenemos en el Coco. Entonces, en el parte del hotel y para ayudar o para que le sirva a la gente, tenemos un supermercado. Eh, Vamos a ver, yo creo que cuando uno se va de vacaciones, tiene que irse a un lugar y nada más busca lo que le queda más fácil. O sea, si estoy en un lugar en la playa, ¿qué voy a vender? O qué priorizaría yo para vender en la playa. Yo quiero venderles de snacks y quiero venderles cervezas y quiero venderles dips y quiero venderles, si hicieron una parrillada en la playa o en donde sea, una salsa de tomate y la mayonesa y el café, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nos ha pasado en algunos casos? Eh, Buscan, vamos a ver, y cuando usted está en la playa, usted anda en otra cosa. No le interesa tanto una cosa, no es que si yo como salsa de tomate Heinz, ahora y veo que solo está Banquete o El Ángel o otra marca, no la voy a llevar. No, a mí no me importa en ese momento. O sea, es un mercado más de conveniencia que otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a ver dice alguien,
traigamos camisetas de la Cele. ¿Para qué yo quiero camisetas de la Cele? O traigamos ollas, porque hay en unas villas, tenemos algunas villas y hay gente que le gusta comprar las ollas para empezar a hacer las cosas ahí. Sí, pero vendo una, quién sabe cada cuánto. O sea, realmente por eso yo un momento le decía al administrador, pero prioricen lo que usted vende. ¿Qué vende usted? Cervezas, vende helados, vende snacks, vende salsa chonky, vende todas esas cosas. Porque realmente lo demás no es, no va teniendo mucha lógica en muchos casos. Pero eso va pasando en muchas empresas. Si nos devolvemos a la parte, esto que dice que Profe, sí, disculpe, es que me acabo de acordar. Yo creo que eso le pasó a la Universal después de la pandemia, sí, cierto. porque empezó a meter abarrotes. Entonces uno llegaba, y eso era para poder abrir durante pandemia, porque solo se podían abrir los supermercados que eran de primera necesidad. Entonces metieron abarrotes para poder decir que ellos también tenían cosas de primera necesidad, entonces aprovechaban y vendían las cosas de la Universal. Pero al final empezaron a liquidar un montón de cosas que le quedaron ahí, arroz, frijoles, galletas, tenían, sí, unas cosas, y no era que era muy grande, pero sí tenían un espacio asignado para solamente eso. Sí, sí, tenés razón, sí es cierto. Es más, esto también pasó, hay una tienda, yo no es un espacio publicitario, pero hay una tienda que yo siempre uso que se llama Unimart, que está es una página, realmente es una empresa que tiene buen servicio. Creo que tenía mejor servicio hace años, pero eso es otro tema. Eh, y también en la pandemia empezaron a meter alcohol en gel, empezaron a meter cosas de limpieza, empezaron a meter también comida. Y en un momento ya ya pasó no es que pasó la pandemia, ¿verdad? Porque aún, quieras o no, seguimos con algo de la pandemia, pero cuando ya pasó por ahí, por lo menos el año pasado, yo empezaba a ver, tenemos ofertas, y yo me metí a la página de ofertas a ver si me encontraba, no sé, seguro unos audífonos, alguna cosa así, de encontrar unos frijoles, y yo, o sea, realmente yo no quiero ver esto, o sea, no me interesa. Pero exactamente, ese tipo de cosas fueron las que hicieron algunas empresas también, me imagino, como parte de sus análisis y decir, ok, ocupamos vender, ocupamos empezar a sacar. Pero es un buen ejemplo, Gabriel, tenés razón. Muchas gracias. Aquí un punto que llama la atención. Vamos a la parte de cuando analizamos los pasivos y el capital. Dice que la inversión de la empresa se financia un 60% en fondos de inversionistas y el otro con fondos de tercero. Ok, vamos a volvernos aquí. Y estamos hablando que esto, 40% son fondos de terceros. Entonces, ¿qué tenemos? Debemos 100.000 colones que hay que pagar en este año. O sea, es poquito. Bien, perfecto. Y esto lo vamos a tener que pagar en más de un año. Perfecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo este ejemplo? Que aquí, como se financia la empresa, en su mayoría es con el dinero de los accionistas, que viene aquí con el capital. Aquí vamos a hacer también un estado de resultados básico para una empresa comercial. Esto generalmente lo vemos como para empresas comerciales. Entonces aquí tenemos las ventas de contado, y las ventas de crédito y las ventas de contado. Y yo llego y digo, bueno, qué bien, vendí este año un montón, 1.600.000. Pero si aquí yo me pongo a ver, tengo que decir, pucha, pero es que todo esto la mayoría lo vendí a crédito. La mayoría lo vendía a crédito. Debe ser esto, las mismas cuentas que yo tengo ya por cobrar. Entonces ahí es como cuando hace ya la cuenta empieza a hacer un match entre las cosas. Y ahí yo voy a llegar y voy a decir, ok, ¿cuánto es esto que yo tengo en esta parte? Ok, mis ingresos, ese es el 100%. Mi utilidad neta es un 15%. Y yo voy a llegar y decir, el 78% que tengo lo vendí a crédito y lo demás a contado. Aquí posiblemente alguien va a tener que llegar y a decir, vendí 1.600.000 y mi utilidad nada más fue un 15%. Ok, ¿cómo hago yo
para vender más a contado? ¿Cómo hago yo para que me paguen ya? De ahí tengo que empezar a buscar la estrategia que más me convenga. Eh, los costos de ventas van siempre relacionados a las ventas, obviamente. Me hacía, me hacía mucha gracia, este es un dato fuera de esto, ¿verdad? Pero hay gente que dice, bueno, vamos a bajar los costos de ventas y vamos a aumentar las ventas. Y yo, no, es que, bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero para hacer eso hay que invertir mucho. Pero pero cuando la gente dice esto, tal vez no lo analizan desde otro punto de vista. Eso es, si tenemos una empresa que tenga una auditoría interna o externa, es una bandera roja, le decimos, de que aquí puede haber un fraude. Aquí puede haber que me están inventando las ventas. Y esto se puede dar muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos una empresa comercial eh, y si el gerente o al gerente de ventas o al gerente general o a todos, ojalá, para que sea más fácil ponerse de acuerdo, les pagan por, por, por las ventas. Entonces vamos a ver que si me dice, usted tiene que llegar y vender todos los meses mínimo 1 millón de pesos. Entonces llega la gente y conforme eso, después de eso, le empezamos a pagar más comisión. Entonces cuando la gente llega y puede estar tentada a decir, vamos a meter ventas ficticias. O incluso hay otros casos que es para que no se vea mal. Vamos a agarrar y voy a vender todo esto. Y se pide a final de mes todo. Y a inicios de mes todo el mundo regresando. ¿Por qué? Porque al final devolvieron todo. Ah, de ahí sí. Y ya se pagó una comisión sobre eso. Entonces también son cosas, muchachos, que a veces uno no cree, pero a veces son cositas que empiezan a pasar. Profe, yo cuando llevé contabilidad hace mucho tiempo, tenía un profesor que nos ponía de ejemplos a Betty la Fea, lo que pasaba en Betty la Fea con los análisis financieros y todo eso, de que ella que era la contadora, maquillaba los análisis para que se viera que las ventas fueron un montón, o le metían a los productos y le bajaban un montón la calidad para tratar de venderlos al mismo precio y todo. Entonces, él decía que a pesar de que fuera una novela, tenía, los casos eran ciertos, o sea, Claro, eran bien fundamentados. Entonces los agarraba de ejemplos y era vacío. Pero sí, yo creo que va con esto, ¿verdad? De cómo se pueden también maquillar los informes y después te enseñan que la empresa va súper bien, pero en realidad está en quiebra. exactamente, exactamente. Y ahí es una parte que siempre le dicen a uno, si usted da una junta, si usted es accionista de una junta, de una empresa y le dicen a usted, la empresa todos los meses está bien y no le pasa nada, preocúpese. En una empresa pasa todo. Puede pasar lo que sea. O sea, hoy por ejemplo, ayer me escribe una compañera y me dice, es que hay que pagarle unos excedentes a un asociado. Y yo, pero no se puede pagar excedentes todavía, porque el periodo fiscal no ha cerrado. Y llegue y me dice, pero es que el señor está amenazándonos con demandarnos. Pero ¿por qué el señor nos está amenazando con demandarnos si no se puede pagar los excedentes? No, porque el señor ya se pensionó. Ah, ok, bueno, es que eso es otra cosa. Ya cuando una persona, por ejemplo, ustedes están en una asociación solidarista y renuncian a esa asociación, eh, la asociación le sigue guardando su ahorro patronal. Ustedes pueden seguir ahí durante 10 años más. Si ustedes decir, démelo, no, no, pero usted sigue ligado a la empresa y puede volver en algún momento. Pero esa parte, digamos, ahí no pasaría, no se debe entregar ese tipo de cosas y no se debe pagar los excedentes porque usted sigue trabajando.
Pero viene, si hay una parte donde usted está pensionado, ya no se está pagando unos excedentes, se está pagando un rendimiento. Entonces ya la parte cambia. Entonces llega y, por ejemplo, eso es un temita, llega y hacen una novela gigantesca. Me meten a una reunión, está la parte financiera, la parte comercial, la parte legal, hasta el gerente general, y yo me quedo, y me dicen, ¿y qué hacemos? Y yo, pero primero póngame en contexto, ¿verdad? Porque por lo menos yo no entiendo qué estoy haciendo aquí. Al final nos expone todo el caso, el abogado, nos fundamenta el criterio, que para mí tiene razón por lo menos, pero es otra historia. Y estamos haciendo todo esto por un monto que es alrededor de 100.000 colones. Entonces yo llego y digo, bueno, realmente podemos hacer esto, comernos toda esta bronca, perdón la expresión, nada más por un monto que es así. Yo sé que para alguna gente es un monto muy significativo y obviamente si a todos nos dicen, le voy a quitar 100.000 colones, a ninguno de nosotros, por lo menos a mí no me haría gracia, ¿verdad? Pero, ¿qué nos decía el abogado? Vamos a presentar una demanda. Vamos a perder porque estamos en contra de la ley. Vamos a pagar las costas, daños y perjuicios. Nos va a salir más caro. Ok, de ahí hacemos esto. Por eso yo les digo, si ustedes van a una empresa y les dicen, es que tenemos que tomar una decisión porque tenemos que ir a pedir un préstamo o tenemos que pedirle más plata a los asociados, listo, la empresa le está hablando sinceramente. Pero si todos los meses todo está bienísimo y no pasa nada, preocúpense, de verdad preocúpense. Y vean, yo trabajé en una empresa, bueno, es un grupo aquí que es de una familia que tiene mucho dinero. Tenían alrededor de 45 empresas. En esas empresas había empresas comerciales, habían hoteles, eh, había un montón de cosas. Solo en una empresa vendían 10 millones de dólares. Solo en una. Y yo me acuerdo siempre de eso, ¿qué pasaba? Hay gente que como es una empresa familiar pequeñita, bueno, pequeñita no, se hizo enorme, eso es una empresa que tiene, eh, creo que más de 2.000 y resto de personas. Hay una de las empresas está bajo el régimen de zona franca, todo. Entonces es una empresa que se hizo muy grande, pero hay gente que ha tenido, y yo a veces me podría preguntar y les preguntaba a algunos compañeros, ¿y usted cuánto tiene aquí? No, yo aquí tengo 25 años. No, yo aquí tengo 30 años de estar trabajando en la empresa. No, aquí yo tengo me dice, no, no, eres el más joven de estar aquí, tienes solo 12 años. Hijo de pucha. Yo nunca he trabajado 12 años en una misma empresa. Y no sé si al final lo vaya a lograr, pero yo siento que eso es mucho. Sí, pero hay gente que también se acostumbra a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que los mismos dueños les van dando responsabilidades a alguna gente. Gente que dice, esta persona siempre ha sido muy buena, ha sido muy leal, es una persona muy honrada, muy no sé qué. Y de ahí, hay gente que en algún momento llega y tiene un segundo de tentación, hizo algo. Vean, suena feo. Yo, yo creo que les dije la vez pasada, he trabajado mucho en auditoría y tengo una especialización en auditoría forense y siempre hay alguien que está inconforme, hay alguien que siente que la empresa lo explota, hay gente que tiene usted agarra, los ve ahí, compañeros, y que al final de mes no les llega nada de plata. Tienen tres pensiones y tienen que ver cómo hacen. Entonces, siempre hay un tema donde siempre hay un riesgo. Y cuando se le da tantas bondades a alguna gente, se complican algunas cosas. Entonces, para que siempre lo tengan por ahí y por lo menos llegar a esa parte, en la parte, detectar eso, en la parte
forense es muchas veces bastante complejo, pero muchas veces es más complicado poder llegar a que estos casos lleguen a un juzgado y que realmente se haga algo más. Porque yo les digo, y realmente no lo he visto en tantos casos, pero lo he visto por lo menos en un par de casos donde básicamente el fiscal está diciendo es que sí está bien, ustedes les robaron plata, sí, ustedes les desviaron fondos, sí, pero es que todo esto usted lo propició porque usted no tenía controles. Todo esto usted lo propició porque usted tenía al tesorero que tenía la clave dinámica y se podía trasladar plata a quien sea. Entonces usted lo propició porque usted era la persona que cotizaba todo, pagaba todo y tras de eso usted le daba casi una caja chica todos los meses para que usted hiciera de todo. Entonces, muchas veces son los casos que no terminan en nada. Es más, se los voy a poner en el caso más sonado de los últimos años. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado del cementazo? Por lo menos 4 años o 5 años. Ok, ¿qué han escuchado y qué ha pasado para ustedes? Sino ya Juan Carlos salió de la cárcel, se Exactamente, murió, Barnechea se murió, exactamente. y yo creo que ya. No, sí, sí, exactamente. Vamos a ver. Ahí es cuando uno dice, ¿y en qué paró todo esto? Porque yo me acuerdo, porque, ay, voy a decir el nombre, pues sí, no está, no tiene nada aquí, pero había un seguro de caución que lo tenía que pagar Oceánica. Tenía un amigo que trabajaba en Oceánica y dijo, nosotros no vamos a pagar nada. Y yo no he escuchado que haya pagado nada Oceánica. Entonces son las cosas que uno se pone a ver y qué difícil, porque es un caso conocidísimo. Todo el mundo lo escuchó, todo el mundo supo qué pasó, todo el mundo se dio cuenta de todo. Todo el mundo tenía el morbo de ver la entrevista de Edgar Silva con Juan Carlos Bolaños. No sé si se la vieron, pero sí, pasaron 4 o 5 años y qué, voy a decir lo que va a pasar, nada. Porque a los que tiene que pasar algo es a la misma gente posiblemente que están internamente en los bancos. Y ya como lo dijiste, Gabriel, ya Barrenechea ya no está. Y ya hay otros que posiblemente se pensionaron. Y el Entonces, de ahí, banco lo van a vender. y tras de eso, el banco lo va a vender. Entonces, Profe, y para mí no están atrás con lo del caso Diamante, con las empresas Feliz y todo el asunto. Ya sacaron a todo el mundo de la cárcel y todo el teatro que se hizo, allanando municipalidades y todo el asunto, ya se olvidó y quedó ahí. es que ahí sí es cierto cuando, no me acuerdo en qué lado o qué político fue, en Costa Rica un chisme no dura más de 3 días. Esto es totalmente cierto. Es más, hay cosas que pasan en diciembre. Diciembre es medio mes. Después del 20 de diciembre, a nadie le importa lo que pasa en el país. Ahí es cuando usted nos dice, es que metieron a alguien o sacaron a alguien de la cárcel, algún político, alguna cosa así. Entonces son las cosas, ¿no? Y ahorita, vamos a ver, yo estoy feliz porque el domingo empieza el mundial, ¿verdad? Pero esto también viene a la parte donde aquí es donde se paraliza el país un mes. Y Dios libre, pase lo que pasó en Brasil. Porque eso era la cosa cuando uno llegaba y decía, hijo de pucha, qué bonito esto, qué bien estado, qué lindo la Cele, qué lindo todo. Pero, ¿qué pasó en ese mes? ¿Qué pasó creo que fue en junio de 2014 en el país? Ah, no sé, estuvo el mundial. Yo no sé qué pasó. Entonces, de ahí son las cosas que van pasando. Profe, y no solo aquí, mira que estaba escuchando yo, ahí viendo un video de Argentina, que la ministra de Hacienda dijo, ¿qué importa la inflación?
Ahorita lo que importa es que Argentina sea campeón. Sí, Y wow. Yo me quedé sorprendido de que alguien así, o sea, preferiría eso sobre la inflación que se está viendo en Argentina. exactamente, exactamente. Son las cosas que uno dice. Bueno, y a los que les gusta el fútbol es un mes de disfrutarlo y a los que no les gusta el fútbol es un mes de tortura. Entonces, de ahí es el opio del pueblo, dicen, ¿verdad? Y eso no se lo quita a nadie. Y eso no se lo quita a nadie. Y es más, es tanto que no se lo quita a nadie que hemos tenido guerras por fútbol. O sea, no sé si recuerdan la guerra de Honduras y El Salvador, que también que se originó también por este tipo de cosas. O incluso hubo, no me acuerdo si fue para el mundial pasado o para algún mundial. Había una posibilidad de que hubiese un repechaje entre Estados Unidos y era, creo que era. Y ya estaban diciendo, van a jugar, ¿y en dónde van a Contra jugar? Siria, Ah, contra Siria. contra Siria, tenés razón. Sí, Ajá. ¿y dónde van a jugar? En cancha neutral. Y uno, o sea, realmente, oiga, esto es un tema que uno dice, di, son las cosas que uno llega y se pone a ver y no, o sea, es más importante a veces muchas cosas, bueno, hay cosas que son más importantes, las cosas que la gente le da la importancia, o es más importante quién ganó el Balón de Oro, que cuánto está la tasa básica posible, o cuánto está el precio de la gasolina. Entonces, de ahí, vamos a ver, muchachos, cómo nos va. Pero eso es otra historia. No me dejen distraerme. Aquí venimos ahora con el análisis horizontal. Aquí lo que yo creo que en la definición decíamos que aquí vamos a comparar el año actual con el año anterior. Y aquí vamos a determinar un porcentaje. Entonces vamos a sacar una variación y vamos a sacarlo, a determinarlo así. Igual, si nos vamos al mismo ejemplo con la empresa de carros, aquí ya tenemos el balance del 2014 y el balance del 2013. La misma prueba para que no se nos olvide. El total de activos tiene que ser igual al total del pasivo y el patrimonio. Aquí 2.926.000, 2.926.000. Ahí estamos, ahí sabemos que estamos pegados. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a tener una variante. Vamos a tener esta columna de variación. Vamos a decir cuánto es mi variación entre una y otra. Y vamos a determinar ya los porcentajes. Ok, aquí tenemos una variación de 700.000 colores, que tal vez es la más significativa. ¿Cuánto representa? Un 54%. Aquí vamos a decir, pero ¿qué pasó aquí? Véanlo aquí. Tenemos en este año una utilidad de 234.300 y aquí solo una utilidad de 4.200. El porcentaje, ahí alguien dijo, tenemos que hacer algo, porque vean la variación, 5.463%. Y ahí es cuando posiblemente, aquí la vamos a ver en las conclusiones, a determinar esto. Dice que la empresa creció entre el año 2003, un 21% entre los años 2013 y 2014. Y que la principal cambio que hubo fue las cuentas por cobrar, que fue un 54%. Aquí lo que les decía, ok, se incrementó el pasivo, si lo podemos ver aquí, se incrementó el pasivo en el 2014, por lo menos el pasivo a largo plazo. Eh, yo sé que nada más para ir refrescando conocimientos y que ustedes los vayan teniendo ahí nada más. Recuerden que los pasivos son las deudas y los activos lo que yo tengo en la empresa. Entonces, aquí es cuando muchas empresas dicen, ¿cuánto vale su empresa? De lo que yo tengo en activos. Por ejemplo, si usted me dice, si yo llego, me voy a los estados financieros de la Coca-Cola y le digo, ¿cuánto vale su empresa? No sé, pueden tener, voy a inventar mi número. eh, no sé, 3.000 millones de dólares.
Se la compren esos 3.000 millones de dólares. No está loco. Yo soy Coca-Cola. Yo soy Coca-Cola. O sea, yo le estoy vendiendo nada, mis activos, pero estoy vendiendo un activo que nadie tiene, que es mi marca. Ah, entonces, ¿cuánto vale? 3.500. No, pues, 5.000 millones de dólares. Ah, ok, ya, ya, ahí cambia la cosa. Ah, no, pero si yo soy una empresita que está aquí en Coronado, que es mía y que se dedica a vender, de no sé, no sé, lo que sea, cualquier cosa, se pone que a vender en Coronado. De ahí, posiblemente lo que vale la empresa, lo que yo tengo en activos. Y tal vez si yo quiero sacarle una utilidad un poquito más y ver si me la quieren pagar a alguien. Entonces, de ahí es cuando sí hay una variante, ¿verdad? Si tenemos una empresa ya muy grande. Con este tema de las razones financieras, la vamos a ir desarrollando un poco más adelante, porque ¿quieres? Las 7:54. Eh, Tal vez con las razones financieras podemos ir introduciendo algunos conceptos. Lo que yo quiero sí es dejarles como una pequeña practiquita, van a ver que no es nada complicado. Y, y más bien, bueno, más bien les puedo dejar un ejemplo del análisis horizontal y vertical, se los dejo como tareita para que lo tengan ahí. Realmente van a ver que es un tema que no es nada complicado. Lo que yo les iba a decir, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Me parece que ya estamos los cuatro. Dentro de las tareas, ok, Sí, hola, profe, perdón, fue que me atrasé en el trabajo tranquilo, Eddie, no te preocupes. y llegué tarde, pero sí vi el mensaje de la de su mamá, entonces, corrí para llegar a tiempo. Ok, era la mamá de Catalina, pero no te preocupes. Ah, No es te- la mamá de Cata, perdón, no leí ni el mensaje bien, perdón, Cata. Tranquilidad, pues nada más esperamos que siga bien tu mamá, Catalina, eso sí. Ah, bueno. Les iba a decir, nosotros, voy a volverme un poco, bastante más bien. Era, realmente lo que quiero es que nos quede claro algunos conceptos. Entonces, les iba a decir que para la próxima clase, les quería dejar una tarea que realmente es muy sencilla, que sería que cada uno exponga un estado financiero, aprovechando que somos cuatro. Entonces, uno que se encargue del balance general, nos diga cuáles son qué es como el contenido que tiene, que nos explique también, por ejemplo, los activos, los pasivos, incluso los estados de resultados, que nos explique cuáles, de qué son las cuentas, todo ese tipo de cosas. Realmente van a ver que es un temita bastante, bastante sencillo. El estado de flujos de efectivo, que es tal vez un poquito más complejo, y el estado de cambios en la situación financiera, el estadio de cambios en el patrimonio. Me parece que, eh, aprovechando tal vez que Jennifer es contadora, podría, tal vez ver el estado de flujo de efectivo, y los demás compañeros, ya sea ustedes que definan, ni siquiera lo definimos de una vez, cuáles son el balance que o cuál es el estado que ustedes que podrían exponer en la próxima clase. No sé, Gabriel, ves empezando por vos, si tenés preferencia por alguno o si no, El balance general, profe. balance general, perfecto, Sí, pura vida. Profe, excelente. esto es que traemos un caso, o sea, buscamos un balance general o cómo es que lo desarrollamos. Realmente lo que les voy a decir es como que nos expliquen qué son las cuentas que tienen, y es eso, Ok, también darnos un ejemplo con algún caso. ok, Entonces, hacerlo así. pura Catalina, vida. vos, con gusto. Catalina, vos, si preferís el estado bueno, ¿cuál preferís? No tengo idea, cualquiera, la verdad. Bueno, digámoslo en orden, tal vez el estado de resultados. Ok, Vas a ver que realmente esto tiene nada más ingresos y gastos, y ahí nada más ver esa parte. Pues vas a ver que realmente es un tema sencillo.
realmente lo que quiero con este tema es que tal vez ustedes mismos tengan como la conciencia o que ya vean que la parte contable y la parte financiera tienen mucha relación. Entonces, la idea es que ustedes tengan claros los conceptos que van en los estados para que cuando lleguen ya los demás cursos, bueno, tal vez el de presupuesto no tanto, pero el de finanzas avanzadas o el de banca internacional y todos estos ya tengan por lo menos una base un poco más fuerte de en sí de este tipo de estados. Jennifer, ahí yo aprovechándome que vos sos contadora, tal vez si nos puedes explicar la parte del flujo de efectivo, igual con un casito y bueno, explicarnos qué es lo que contiene, cómo se hace y darnos también un ejemplo tal vez de alguna empresa. Ok, de acuerdo. Y aquí, Edith, también el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, eso sería igual como para la próxima semana. Yo igual se los voy a poner en el eCampus, que es la tarea, eh, y ya para irlo viendo, para ver que no es un tema eh, nada del otro mundo. Y muchachos, también les iba a comentar, bueno, la semana pasada no les di receso, ¿verdad? Entonces, que ahí tal vez les compenso en esta. Les iba a comentar, no sé, tengo una duda si la próxima semana, yo la próxima semana también tengo un tema de una actividad en el trabajo. Creo que salgo relativamente temprano, entonces no debería haber problema. Voy a averiguarles bien y cualquier cosa yo les escribiría si empezamos un poquitito más tarde eh, o si lo podemos cambiar para otro día, pero no sé si a ustedes les sirve cambiar. No, no sé, tal vez si pueden, En mi, como, en mi caso, perdón, profe, bueno, la maestría son martes y jueves. ok, Este, y los lunes, ya estoy ocupada también, entonces solo me sobra los miércoles, pero es como para hacer trabajos. ok, ok, no, no, Pero perfecto, igual, digamos, si todos pueden cualquier otro día, no sé, ya ahí me acomodo. perfecto, perfecto. La idea mía por lo menos es tratar de no, eh, de que realmente lo podemos hacer en el mismo viernes, ¿verdad? Nada más sí me quedaría como esa duda. Yo igual les estoy confirmando, pero no sé si alguno tiene problema con otro día o tiene más bien si podría con otro día como jueves o también si están con la maestría, porque yo sé que las clases son martes y jueves, me imagino que todos están también Profe, con otra clase. no, yo tampoco, yo no tengo problemas, solo martes y jueves. Eh, y nada más de acoplarme al horario. Igual, si Eh, es la próxima semana, yo creo que la profe de y es logística no cierto, va a no venir. tenemos Entonces, como clases. no va a venir, podríamos usar un martes o un jueves. Es Cualquiera de los cierto, dos, porque ya, perdón, toda la otra semana no está. Ok, ok. es cierto. Sería entonces todos están llevando la misma clase. Sí, Ah, bueno, perfecto, perfecto. Más bien les iba a decir que me parece que podría hacerlo, que lo podremos hacer eh, el jueves, si fuese el caso. Creo que van a ver que realmente no es, bueno, esperaría que sea viernes, o no sé si tienen preferencia aprovechando eso, que sea jueves o viernes. Yo realmente me acomodaría eso, pero sí posiblemente casi que solo me serviría estos 2 días y el viernes posible, no sé si, no tengo certeza de que empecemos por lo menos en punto, nada más sería el puntillo. O si gustan, tal vez en estos días en la semana yo les estoy eh, avisando. ¿Está bien? Entonces, perfecto, perfecto, muchachos. Más bien, no sé si de esta parte o por lo menos de lo que hemos visto hoy tienen alguna duda, algún comentario, si sí, lo ven profe, difícil. Ajá, a mí no me quedó claro eh,
con lo de la tareita, que es lo que tenemos que hacer. Ok, yo voy a buscar, no tengo ni idea qué es lo que tengo que buscar porque no sé, Ok, pero digamos, tengo que buscar un ejemplo y explicarlo o tengo que hacer un estado de, ya no me recuerdo qué era, y explicarlo también como lo hice, con base en, por ejemplo, en algún otro que haya buscado de ejemplo, o solo es buscar uno de de, por ejemplo, el lado Pinos. Entonces, y decir y explicar las partes fundamentales de ese estado, como es, repítanme otra vez, por favor. no, exactamente. Vamos a ver. La idea es que ustedes nos digan cuáles son las partes fundamentales del Estado y nos digan, por ejemplo, en el balance general o en el balance de situación que es el mismo. Este Estado está integrado por los activos, por los pasivos y por el patrimonio. Y ahora sí, buscar un ejemplo, una empresa, preferiblemente una empresa que todos conozcamos, ¿verdad? Entonces, tal vez Gabriel, que va a hacer esa parte, dice, bueno, yo quiero agarrar los de Amazon y entonces les voy a explicar más o menos qué es esto, eh, cómo se ordena, cuáles son, qué son los activos, qué son los activos corrientes, qué son los activos no corrientes, si hay alguno que sea tal vez muy especial para Amazon, si lo puede, si gusta no lo puede explicar. Entonces la idea es esa. Simple, buscamos explicamos el estado como las partes fundamentales y traernos un ejemplo de un estado. Y si puede, y la idea es que nos lo expliquen. ¿Listo, Eddie? Sí, Gracias, profe. Sí, perfecto. buenísimo. Igual yo se los voy a poner en el eCampus para que no. Sí, pero también para que ahí quede claro con ese punto y también incluso les digo cuál es el estado de cada uno, ¿verdad? Para que tampoco se despierte y que haya mucho estrés por esa parte. Pero no hay que hacerle el análisis, es nada más el estado y explicar el estado. Exactamente, exactamente. Ok. Sí, sí, la idea, por lo menos lo que les decía es, eh, en esta parte, muchas veces, es que les voy a decir sinceramente lo que me pasó en algún momento. Yo les había dado este otro curso, había dado este curso anteriormente. Y de cuando llegamos, tal vez, si vemos, yo les dejé una práctica a los estados financieros y tal vez ver, sacar las razones financieras y ese tipo de cosas, hay gente que decía, pero ¿y qué, qué significa un pasivo? ¿O qué significa esto? Porque tal vez no tenían una base contable, pero tampoco habían llevado el nivelatorio de conta. Entonces, la idea es que podamos entre nosotros ir sacando esas dudas, ir viendo esto, que al final yo sé que Catalina le ha tenido miedo a los estados, pero cuando empiece a verlo y cuando empiece a ver el estado de resultados y el balance de situación, el balance del estado de resultados, perdón, va a llegar a decir, ah, no, pero de esto es fácil, esto es nada más estos dos puntos. Ojalá, Entonces, profe, ojalá. vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y, Son y nada. bonitos. Sí, sí, son bonitos, son bonitos. Y ahí yo lo podemos ver, incluso yo les podría, tal vez como para complementarles, podríamos ver ya posteriormente un estado de alguna empresa y los vemos para que veamos qué es todo lo que ustedes mismos vieron. Entonces van a ver que no es nada del otro mundo, muchachos. Entonces, muchachos, como les decía, yo la semana pasada sí salimos un poquito, bueno, no les di receso y salimos tarde. Entonces, si gustan, a menos de que tengan alguna otra pregunta o quieran seguir, lo dejamos por aquí. Perfecto, muchachos. Entonces, listo. Que he dicho que hoy ya estamos los cuatro. Y Catalina, yo creo que por lo menos que siga muy bien tu mamá. Ojalá que se recupere pronto. Gracias, se supone que ya sale el domingo, es una operación pequeñita, Ah, entonces bueno, perfecto, perfecto. ya sale. Sí, Yo- gracias. Perfecto, perfecto, me alegro. Bueno, muchachos, entonces lo dejaríamos por aquí. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir por el chat. Si hay algún tema que tengan, también lo puedo escribir con el chat, por el chat.
Si tienen alguna duda con la tarea o alguna cosa así, me pueden igual escribir por ahí. Entonces, listo, muchachos. Buenas noches. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Buenas Pero ya, noches. profe, Gracias. buenas Gracias, noches. profe. Buenas Igual, noches. chicos, chicas. Buenas noches. Chao. Buenas Chao. noches.